porque jugar el nuevo mazo de Kingambit nadie puede contra él. Quédate a ver el video. Hey, qué rollo bandita, bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión te traigo el mazo de Kingambit, una barbaridad de mazo. ¿Por qué? Porque gracias a él vamos a poder deshacernos de pokés extremadamente poderosos sin necesidad de poder atacar fuertemente. Gracias a el efecto del ataque de ese Kingambit, que si tu oponente tiene 3 o más contadores, automáticamente va a quedar inhabilitado y solo requiere de una energía este ataque. Pero esto no se logra solo. Gracias al efecto de los Munkidori y de los Froslass vamos a poder generar esos mismos contadores. No está de más comentarte la habilidad de cada uno de ellos. Recuerda que Munkidori tiene una habilidad que te va a permitir mover contadores de tus pokés a los pokés de tu rival. Solo 3 contadores por turnos, pero estos sí se pueden acumular. Si tienes 2 o 3 o 4 Munkidoris en banca, vas a poder distribuir hasta 12 contadores. El Froslass, por otro lado, te va a permitir generar un contador a cada poke con habilidad. Entonces esto es lo que necesitamos para que ese Kingambit pueda noquear a cualquier poke con los 4 contadores que requiere como mínimo. Ojo, y esto es muy importante, los contadores que genera ese Froslass no se pueden proteger ni con Shaymi ni con el Articuno del equipo Rocket. Para que lo tengas en cuenta y no pongas a estos pokés en banca si es que no lo requiere. Y bien bandita, pues vamos a las cartas importantes de este mazo, que para empezar pues tenemos a este Kingambit, que es nuestro atacante principal. Ya te comenté el efecto del ataque, que si el Pokémon activo de tu rival tiene 4 contadores de daño o más sobre él, ese Poké queda fuera de combate. No vamos a lograr estos contadores automáticamente, por eso tenemos a este Munkidori para distribuir el daño y al Froslass para generar lo que vayamos necesitando e ir lastimando a los pokés del oponente. Y por último pues tenemos a este Budew, que nos va a ayudar a ir frenando las estrategias del rival. Como es un mazo de segunda fase, vamos a requerir de algo de tiempo para poder llegar hasta él. Obviamente tenemos cartas que nos van a ayudar a acelerar el proceso, como el Caramelo Raro y el Damián, que nos va a ayudar a ir por el disco Evolución para acelerar el proceso y poder tener listos a nuestros Kingambit. Pero de nada te sirve tener a Kingambit si el oponente no tiene los contadores necesarios. Sí, para eso tenemos a este Bisharp, que nos va a ayudar a hacer daño constantemente. Gracias a su ataque, que requiere de 2 energías, va a ser 60, pero si el Poké tiene algún contador sobre él, va a ser otro 60 más. Entonces aquí tienes una estrategia que puedes ir utilizando para ir deshaciéndote de esos Pokés básicos del rival, y a Tatsugiri para buscar cartitas que vayamos ocupando. Como cartas de STO, pues bueno, las típicas como la Iono, Profesor, Tenacidad de Acromo para ir por esas energías luminosas para el Munkidori, y también que se vuelva un atacante. Tenemos varias cositas que nos van a ayudar a poder resistir, como la capa de héroe y este estadio, que te va a permitir resistir 30 de daño a los tipo acero. Este Kingambit tiene 180, con la capa va a llegar hasta 280. Y con esa resistencia de 30, pues bueno, considerablemente puedes decir que son 310. Entonces va a resistir bastante bien y nosotros vamos a ir generando daño. ¿Cómo se juega este mazo? La idea principal es salir de turno 1 con Snorunt y con este Pawniard para rápidamente poder evolucionar a Kingambit, y el Budew para detener la estrategia del rival, porque aquí lo que le falla bastante, si el rival tiene un mazo que pueda generar contadores también, como el Dragapult, vamos a sufrirle bastante.
Y a partir del turno 2 poder generar contadores con este Froslass y los Munkidoris para distribuir los mismos contadores que vayamos generándonos a nosotros. Ya por último rematar con este Kingambit. Ojo, aquí es para que analices cuál es la estrategia que va a estar siguiendo el rival. A grandes rasgos el funcionamiento del mazo es ese, poder ir generando daño y con el Kingambit deshacerte de los pokés del rival. Y bien bandita, pues vamos a la partida para ver qué tal nos va con este mazo y ver si realmente funciona. ¿Es brutal? Claro que lo es. Situacional también. Entonces vamos para allá. Hey, qué rollo bandita, ya estamos aquí en la partida para ver qué tal nos va con este mazo de Kingambit. Nos vamos a enfrentar a un Tiranitar del Team Rocket que también hace daño con contadores. Veamos qué tal nos va. Fue una partida muy interesante para que te quieras saber el video completo, la verdad, porque estuvo muy cardíaco. Aquí la idea es salir con el Snorunt y el Pawniard para ya poder ir generando esa banca. El Budew nos va a ayudar bastante para detener las jugadas del rival, por eso es que decido ir directamente por él. Le pongo una energía a ese Pawniard y ya para el siguiente turno pues voy a poder retirar manualmente a este Munkidori y poner al Budew, que el rival ya no pueda generarme, que no pueda utilizar los objetos, ¿no? Pues aquí sale ok, descarta una luminosa del mazo. Utilizo la nido para ya ir generando banquita, ya ir formulando la estrategia que vamos a tener. Utilizo la Iono porque no tenía nada por ahora. Y desafortunadamente no salimos con el Froslass. Está bien por una parte porque mi rival aún no tiene pokés con efecto. Y aquí un grave error. Puse al Budew como activo pero no hice el ataque. Entonces, ¿qué pasó? Que el rival pudo utilizar su Ultra Ball y de esta manera fue por ese Ampharos y evolucionó. Entonces, mal ahí, porque si no hubiera atacado con el Budew, pues él no hubiera hecho toda esta estrategia. Pero está bien, la partida se hubiera terminado desde antes si yo no hubiera cometido este error, así que vamos a dar. Ok, no tengo nada que hacer más que seguir atacando con el Budew. El rival ataca nuevamente y nos quita a un Pawniard. Máquina de evolución. Y ataco nuevamente. Dije, bueno, ya tiene 40 de daño. Ya con el Kingambit puedo deshacerme de él. Si en el siguiente turno evoluciona, pues lo podría llevarlo con los otros. Pero no evolucionó. Entonces, ¿qué hago? Pues bueno, pongo al Kingambit para poder ya derribar a este Poké que tenemos enfrente. Voy por la Ultra y la capa de héroes. La Ultra, ¿para qué? Para tirar ya lo que no vayamos necesitando e ir directamente por el Froslass. Ya necesitamos generar contadores. Tenemos a los Munkidori para poder distribuirlos. Pero lo que nos falló aquí es que no tenemos energías para esos Munkidori. Entonces ya nos deshacemos del Larvitar, que tiene 4 contadores, pero ve el potencial que tiene. Si el Larvitar hubiese sido un Charizard teracristalizado o un Dragapult, nos pudimos haber llevado a estos pokés sin necesidad de llegar a un daño brutal, únicamente con el efecto del ataque. Y ojo aquí, es importante. Hay algunos pokés que tienen efectos de habilidades que le impiden ser objetivo de efectos de ataque, o incluso hay energías que te cuidan también de los efectos de ataque. Ten cuidado con esto, porque es muy usual que no te des cuenta de las energías que tiene el rival y cuando atacas pues no le haces nada. Justamente sucede por esto. Y pues bueno, aquí la energía luminosa la necesitamos para distribuir contadores con el Munkidori. No salimos con ella, pero
vamos por la ultra para ya ir generando un poco de presión. La máquina de evolución ya no la necesitamos, así que la tiro y voy por mi B-Sharp. Recuerda que el segundo ataque de B-Sharp hace daño más si el poke de nuestro rival tiene algún contador. Entonces bajo al Taxu para poder setear algunas cartitas de partidario y ver si salimos con suerte con alguna de ellas. Aquí órdenes de jefe no nos va a funcionar y decidí arriesgarme porque pues no tenía nada que hacer por ahora, ya que él al siguiente turno va a tener 30 y no voy a poder debilitarlo con el King Gambit. Entonces debo esperar otro turno y decidí sacrificar a mi Taxu para ver si teníamos suerte de poder setear algo mejor, ¿no? Una energía luminosa es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues bueno, utilizo la investigación de profesora y aquí van a ver un error que cometí. Y utilizo profesora y vean qué es lo que pasa con la energía luminosa. La energía luminosa se la pongo a un Munkidori que ya está a punto de morir. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que pues desperdicié prácticamente la energía y al Munkidori, porque bueno, él ya en el siguiente turno ya tiene 90, ¿no? Y 10 del Froslass tiene 100. Al siguiente turno que pase él, pues ya, el Munkidori pues ya fue, ¿no? Se la debía haber puesto al Munkidori que le puse la capa porque este va a resistir bastante tiempo más. Pero bueno, son observaciones que les hago también para que ustedes vayan viendo cómo es que funciona este sistema de contadores, ¿no? Muchas veces tenemos la noción de que los contadores solitos te van a ayudar a ganar, pero no. Si el rival sale con un counter de más contadores como esto que estamos viendo, pues podemos perder porque no tenemos el control de lo que está sucediendo. Él aquí involuciona y se lleva al Snorunt. Todo bien. Evolucionamos aquí el King Gambit y gracias a la habilidad de su Ampharos, pues vamos a ponerle 40 de daño. Salimos con el Acromo, entonces vamos a ir directamente con la energía luminosa para ya poner distribución de contadores. Y su Tiranitar pues ya no va a tener ningún efecto hacia nuestros pokés porque él lo que hace es ponerle contadores de daño a los Pokémon básicos. Y nosotros estamos en segunda fase. Aquí nada más le haría daño al Munkidori, pero ya no lo llevamos y no va a haber ningún problema. Sale con su Larvitar. Y pues aún conserva a ese Ampharos. Aquí el coste de retirada de los Pokémon no básicos de tipo lucha, pues bueno, utilizan nuevamente la involución y se lleva a ese Pawniard que teníamos en banca. Está bien, no pasa nada. Y distribuyó contadores para poder llevarnos a ese Fluffy que tiene en banca y así poder ir por otra carta de pre. Tenemos bastantes cositas que podemos utilizar. Decido ir por el Ampharos porque él justamente nos va a poder generar daño. Aquí una de las cuestiones que pensé después es que su Larvitar o más bien su Tiranitar también podía hacernos daño con el ataque. Aunque por la cantidad de cartas de premio que tiene él, pues bueno, no va a poder utilizar las cartas de energía. Pero como tenemos muchas cositas interesantes aquí, pues vamos a poder utilizar el Munkidori para ir por ese Pulpitar y el órdenes de jefe para traerlo activo y con el ataque del B-Sharp podernos deshacer de él rápidamente. Así no va a poder evolucionar al Tiranitar en el siguiente turno. Y esa era la idea que tenía. Entonces ya nada más estamos 1 contra 1
Y tenemos aquí una carta de premio cada quien. Él decide utilizar sus partidarios. Y aquí creo que no tenía escapatoria, ¿no? Si él hubiese utilizado involución, no me hubiera debilitado. Yo en el siguiente turno hubiera evolucionado al Bisharp sin ningún problema. Y la única solución que hizo fue evolucionar directamente al Tiranitar. Y eso estuvo perfecto, porque así va a resistir el daño de mi Bisharp. Entonces, ¿qué hago? Distribuyo contadores. Y aquí, pues bueno, me la pensé y dije, voy a hacerle daño con el Kingambit porque tengo las energías suficientes para poder atacar, pero no lo voy a debilitar. Entonces, hago este daño y él está únicamente a uno de que pueda, a una carta de premio que pueda ganar, y yo ya no tengo al Frostlass para poder generarle ese daño. Entonces él nos hace 150 de daño gracias al estadio. Si no hubiésemos tenido el estadio, hubiéramos perdido. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Pues bueno, solamente distribuyo contadores y de esta manera es como nos llevamos esta partida que estuvo cardíaca. Con errores, sí, y esos errores, pues bueno, al final pudimos capitalizarlos en una victoria. Y bien, bandita, pues este es el resultado de este mazo. Realmente como que le falta algo más fluido, ¿no? Es un mazo bueno, sí, porque te puedes llevar a un Pokétera cristalizado fácilmente. Requieres de que varias cosas se contemplen a tu favor para que todo esto suceda. Y es un mazo que no lo hace tan efectivo a la hora de poder competir con un Dragapult, con un Charizard, con un Grizzly. Pero si te gustó el video, dale like y suscríbete, bandita. Déjalo en los comentarios si tú lo usarías. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista del mazo para que tú puedas probarlo. Y sin más, me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.